Hola, les habla Leodani Erazo Ramos. En esta oportunidad hablaré sobre la terapia cognitivo-conductual. Desde los años 60 ha venido proliferando una nueva generación de modelos terapéuticos debido a dos causas. En primer lugar, crisis de los modelos teóricos predominantes como el psicoanálisis y el conductismo. Luego, el estudio sistemático de la eficacia de las distintas psicoterapias. Conceptos de la terapia cognitivo-conductual. En cuanto al concepto, podemos decir que es un conjunto de actividades por los que todas las informaciones son tratadas por un aparato psíquico, cómo éste las recibe y selecciona, cómo las transforma y las organiza, cómo construye así representaciones de la realidad y elabora conocimiento. Esto es un concepto de Gardner del año 1998. Pensamientos, ideas, imágenes, creencias, significados, atribuciones y constructos, productos de estímulos internos y externos que influyen en las emociones y conductas, evidencian cómo un individuo evalúa una situación. La terapia cognitiva es un tipo de psicoterapia que se basa en un modelo de trastornos psicológicos que defienden que la organización de experiencia de las personas en términos de significado afectan a sus sentimientos y a su conducta. Hay varios exponentes y teóricos. En primer lugar, hablaremos de Aaron Beck, del año 1921. Es un psiquiatra estadounidense formado en el campo psicoanalítico. Ante las limitaciones y baja efectividad de este, se planteó la validación empírica de distintas formulaciones de la depresión. Lo indujo a rechazar paulatinamente el psicoanálisis. Propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento, que influyen en los estados de ánimo y en la conducta de los pacientes. El modelo de la terapia cognitiva está basado en la idea de los estados disfuncionales como la depresión, la ansiedad, la ira. Son frecuentemente mantenidos o exacerbados por pensamientos distorsionados. El papel del terapeuta es ayudar a los pacientes a reconocer sus estilos idiosincráticos de pensamiento y modificarlos mediante la aplicación de la evidencia y de la lógica. Beck propone una tríada cognitiva: visión negativa de sí mismo, interpretación negativa de experiencias, proyección negativa del futuro. Además, él define los esquemas como las actitudes, supuestos o creencias que tiene el sujeto son los que le permiten transformar los datos que percibe el sujeto en cogniciones. Dependiendo de los esquemas, el sujeto desarrollará cogniciones o pensamientos adecuados o inadecuados. Hay una ecuación informacional básica. Los eventos ambientales operan sobre un esquema, alguna teoría de uno mismo, del mundo del futuro, que organiza la información entrante y saliente a través de procesos de atención, percepción, memoria y análisis de inferencia, generando productos finales como cogniciones, emociones o motores. Para Beck, pensamientos automáticos son involuntarios y repetitivos por naturaleza y difieren de los pensamientos voluntarios en el grado de control asociado a su ocurrencia. Los pensamientos automáticos son nuestra charla interna o autodiálogo interno a nivel mental, expresados como pensamientos o imágenes que se relacionan con estados emocionales intensos, como la ansiedad, la depresión, la ira, la euforia. Son frases cortas o imágenes que aparecen rápidas y espontáneamente sin que medie la voluntad del individuo. Son difíciles de detectar, evaluar, criticar y corregir. Podemos entonces decir que los pensamientos automáticos son breves e inmediatos. Habitualmente se aceptan como si fueran verdaderos sin reflexionar sobre ellos ni evaluarlos, y las emociones están conectadas de manera lógica a los pensamientos automáticos. También propone el concepto de errores cognitivos. Es un componente de su modelo cognitivo de la depresión, llamado errores cognitivos o errores del procesamiento de la información. Estos son los que mantienen su creencia de la validez de los conceptos negativos y van a constituir un elemento esencial en la terapia de cambio. Le dan validez a los pensamientos automáticos y vienen a ser conclusiones o productos cognitivos lógicos o equivocados. Bueno, entonces, en la terapia cognitivo-conductual están los productos emocionales. Para la terapia cognitivo-conductual, la emoción es un estado subjetivo que resulta de la valoración o evaluación de los estímulos internos y externos. Esta valoración le asigna un significado, un tema nuclear específico para cada emoción. Por ejemplo, la tristeza es evocada por la percepción o pérdida
privación, frustración o derrota. Y asimismo, miedo, ansiedad, ira, culpa, vergüenza, cada una de ellas va a ser el producto. La terapia cognitiva conductual considera que las emociones que experimenta el paciente están conectadas con el contenido del pensamiento automático y el pensamiento otorga significado o emoción. Entonces hay una situación, pensamientos automáticos, estados de ansiedad y eso va a generar una determinada conducta. Entonces, en el orden de la aplicación de la terapia, primero se identifican los pensamientos automáticos, luego hay una evaluación de los pensamientos automáticos, posteriormente modificación de las distorsiones cognitivas y finalmente modificación de los esquemas cognitivos básicos. Luego otro autor es Albert Ellis. Fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense que a partir del año 1955 desarrolló la terapia racional emotiva conductual, basado en un pensamiento de Epicteto del siglo I, que dice: no son los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos, lo que nos perturba. Ellis fue uno de los primeros en apuntar que el pensamiento, la emoción y la conducta están íntimamente interrelacionados entre sí y que el cambio de uno de ellos influye en los otros, enfatizando la importancia del cambio cognitivo, de las creencias y pensamientos irracionales como necesarios para cambiar los componentes emocionales y conductuales. La terapia racional emotiva de Ellis se basa en el esquema A, B y C, el cual constituye la teoría de Ellis sobre cómo las personas tienen trastornos. En cuanto a esa terapia relacional emotiva, la letra A sería cierto suceso real y extenso que el individuo se expone, al que el individuo se expone, el suceso real. La B sería la cadena de pensamientos, autoverbalizaciones que utiliza como respuesta a la letra A, al suceso, y la C son las consecuencias y conductas. Entonces la terapia relacional emotiva, la A, activating event, representa el acontecimiento activador o suceso o situación. La B representa en principio el sistema de creencias, pero puede considerarse que incluye todo el contenido del sistema cognitivo: pensamientos, recuerdos, imágenes, supuestos, inferencias, actitudes, atribuciones. Y la letra C es la consecuencia, representa la consecuencia o reacción ante la letra A, que es el acontecimiento. Luego hay unas creencias irracionales, que es uno de los conceptos de Ellis, los cuales se caracterizan por perseguir una meta personal de modo exigente, absolutista y no flexible. Por ejemplo, las creencias meta o aprobación a nivel personal. Tengo que conseguir afecto o aprobación de las personas importantes para mí. En cuanto al éxito o competencia, una creencia será: tengo que ser competente, no cometer errores y conseguir mis objetivos. Y en cuanto al bienestar, una creencia sería: tengo que conseguir fácilmente lo que deseo y no sufrir por ello. Bueno, entonces él propone 11 creencias irracionales básicas que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera. Sobre uno mismo: debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. En relación a los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa. Y en relación a la vida y el mundo, la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. Entonces, Ellis elabora la terapia relacional emotiva en base al método A, B, C y D. La letra A sería cierto suceso real y extenso al que el individuo se expone. La B, la cadena de pensamientos, autoverbalizaciones que utiliza como respuesta a la letra A. La C, consecuencias y conductas. La D, los esfuerzos del terapeuta para modificar lo que ocurre en la letra B. Y la E, consecuencias emocionales y conductuales presumibles benéficas. Entonces la terapia racional emotiva, la terapia funciona de la siguiente manera: determina eventos precipitantes, determina patrones de pensamientos y creencias subyacentes y asiste al cliente a la alteración de dichas creencias. Y como fin persigue, lo que se pretende finalmente es que el cliente adquiera
una nueva filosofía de la vida, cambiando sus creencias y pensamientos irracionales, reestructurando su filosofía fruto del cambio emocional y conductual correlativo. Bueno, hay varios principios: conceptualización cognitiva del paciente y sus problemas, colaboración estrecha con el paciente, establecimiento de objetivos, planificación y resoluciones de problemas concretos, es educativa, destaca tanto el presente como el pasado, sesiones estructuradas pero flexibles y variedad en cuanto a la técnica. Y las técnicas, bueno, es un debate filosófico, persuasión verbal, diálogo socrático, basado en análisis, evaluación lógica, reducción al absurdo, flecha descendente, analogías, reatribución. Luego hay un registro de actividades gráficas, diarios, técnicas de relajación, técnicas de respiración, distracción conductual y finalmente entonces inducir el llanto, sensación sentida, estimulaciones placenteras al lado humorístico. Entonces, aquí de esta manera hemos visto lo de la terapia cognitivo-conductual. Veremos que también hay unos beneficios que ofrece la terapia cognitivo-conductual en cuanto que se ha demostrado ser una alternativa más eficaz y económica que los fármacos. También, además de reducir los síntomas de ansiedad y depresión, ayuda a mantener la adherencia a los tratamientos, ayuda en una elevada tasa de recuperación, evitando la cronificación. Y las principales guías prácticas clínicas recomiendan la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento de primera elección para trastornos depresivos leves y moderados, el trastorno de angustia y el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de ansiedad. Muchas gracias. Hasta el próximo video.